Amigos, un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en el cual dos figuras que ustedes conocen muy bien, Esteban Valenti, que ya está con nosotros recién llegado de Argentina, y Germán Rama, que está con un pie en el avión para partir y ha tenido la generosidad de permanecer unas horas más en nuestro país para estar con nosotros en el programa. Lo valoro enormemente. La actitud de ambos. Están con temas que son calientes, que son los temas de actualidad, tanto en la vecina orilla como en nuestro país. Esteban, te propongo comenzar porque hace 40 minutos llegaste de Argentina. No, hace más, estuve 40 minutos atracando, pero hace más. Bueno, Y llegué ahora a las 42. 7:30. Bueno, empecemos por eso que me acabas de decir, fuera de cámara, una verdadera revolución. Sí, todo lo que me dijiste fuera de cámara, todo. Bueno, lo que uno se percibe, partiendo de la base que yo no soy neutral sobre Argentina, no soy un observador neutral. Es decir, yo creo que el kirchnerismo ha usurpado un discurso progresista y que una parte importante de la sociedad se lo ha comprado hasta ahora y que el domingo pasado se comenzó a derrumbar ese discurso. ¿Para qué lado se comenzó a derrumbar? Bueno, es otro problema. Pero, ¿qué se produjo? Un cambio. El primer gran cambio de la votación del domingo es que votaron 2,5 millones más de argentinos que en la PASO. Cosa que no todo el mundo señala. De ese 2,5 millones de argentinos que votaron, la mayoría no votó por Scioli. Fue una cantidad mínima. La mayoría votó por Macri. Y eso determinó que hubiera solo 2,5 puntos de diferencia entre unos y otros. Lo que demostró que la explosión electoral, a porcentajes que nunca se habían dado en la Argentina, arriba entre el 80%, produjo un cimbronazo muy grande, que hoy plantea en las primeras encuestas la perspectiva de la alta posibilidad de que Macri sea el próximo presidente de los argentinos. A eso se agrega que en una provincia que hace 28 años que gobernaba el peronismo, 28 años, sí, gana una candidata del PRO, María Eugenia Vidal, una mujer que compite con un peso súper pesado del peronismo kirchnerista. Del kirchnerismo, yo creo que el peronismo hay que mirarlo con más perspectiva. Bueno, es por 5 puntos. Como siempre conviene, hasta por razones de salud mental, decir que las encuestadoras no le pegaron ninguna, ¿no? Fue una cosa devastadora, no hay una que le haya pegado. Pero bueno, es otro dato. El otro dato pasó desapercibido. En Jujuy, que es donde estuvieron todas las denuncias de irregularidades que había ganado el candidato oficialista, perdió por 20 puntos. Perdió por 20 puntos. Entonces, una alianza variopinta que va desde Macri, cuya presentación es en la ciudad de Buenos Aires, donde notoriamente ha tenido una obra que puede presentar con resultados porque renovó el mandato, con los radicales, con Lilita Carrió y sobre todo con un hecho, porque lo importante de que votaron 2,5 millones de nuevos votantes y le dieron este avance sustantivo a Macri, ¿cuál es? Que la gente quiere cambiar. Que no digo ninguna cosa novedosa, digo una cosa central. Una elección la gana el que logra instalar una alternativa entre problemas en donde él queda mejor situado, sobre todo en este caso en una elección primaria. Una pregunta antes que nada. Cuando Durán Barba, para aquellos que no tienen por qué saberlo, ¿verdad? El asesor de Macri, el polémico asesor de Macri, frente a la posibilidad de unión con Massa, le dice no. O perdés solo o ganás solo, tiene que luchar contra una cantidad de factores que le planteaban la unión con Massa. Vos sos un asesor, sos un especialista en estos temas. En ese momento, ¿cómo viste la actitud? No era una opción posible. Massa no se iba a bajar. Massa es un hombre de 43 años. Sí. Hizo una campaña esencialmente con dos contenidos. 80% antikirchnerista, entre otras cosas porque le han hecho algunas cosas personales muy duras, 80%. 20%, sí, yo soy el único que le puedo ganar a Scioli. No lo logró instalar, pero votó el 5.200.000 votos. No votó mal. No votó mal. Y un hombre de 43 años con perspectiva, de origen peronista, etc.
hoy hizo una presentación con todo su equipo, con De la Sota, con Labaña, etcétera, donde no dijo salgan a votar a Macri, pero usar 21 veces la palabra cambiar, la gente quiere cambiar, es una señal. Y la señal empieza a leerse en las encuestas. Se calcula que entre el 45 y el 50% de los electores de Massa van a votar a Macri, y solo el 22-23 por ahora se inclinan por Scioli. ¿Logró Eso se da en todos los diferentes candidatos. Sí. El único candidato donde tiene un poco de mayoría Scioli es entre el trotskismo del Frente, que tiene 19 contra 5. Pero después ya en todos los análisis que hay que tomar con pinza, que faltan 3 semanas, yo te diría que hay un dato político fundamental. A ver. Haber ganado por solo 2,5 puntos para el peronismo kirchnerista es no solo una gran derrota política, emocional, que hace aparecer los problemas, que eleva el debate entre los sectores intelectuales que le han dado soporte, sino que además exacerba el efecto morcilla. Si hay algo que el peronismo tiene como ideología que lo une, es el poder. Sabe oler la sangre y se da cuenta que la sangre del poder se está alejando violentamente. Porque lo otro que pasó es que perdieron 64 municipios. Esos municipios que son, Quilmes, de donde es Aníbal Fernández, 3 de Febrero, Mar del Plata, Pinamar, perdieron no el norte de la capital federal, perdieron 64 municipios y eso debilita mucho también la perspectiva. Yo te diría que vamos hacia un cambio muy importante. Después va a haber que gobernar con un Senado donde el kirchnerismo tiene una fuerza muy importante. Sí. Viste que ha habido una polémica nada menos que entre Aníbal Fernández y José Mujica en el día de hoy. Sí. Bueno. No, pero es importante destacarla. Decila. No, Mujica dijo que va a ser muy difícil para el que gane, si no es peronista, gobernar. Y Aníbal Fernández le dijo que porque no se dedica a opinar de sus 173.000, digo lo que él dijo, nos está sacando un pedazo de territorio, sus 173.000 kilómetros cuadrados, y se mete un poco menos en las elecciones argentinas. Él es un expresidente, tiene derecho, no tiene problema. Yo creo que nosotros en esta situación tendríamos que ser muy cautos, muy cautos. Lo cierto es que ya ha habido un cambio muy importante entre las PASO y un cambio de hace 4 años. Hace 4 años Cristina Fernández de Kirchner sacó el 54% de los votos. También ha habido otros, es decir, se desfondó el Frente Progresista. ¿Por qué? Y porque fue tan fuerte la alternativa entre que continuara el kirchnerismo y cambiara, que le devoró el 70% de los votos. Se lo devoró. Tanto a Margarita Stolbizer, excelente candidata, buena persona, como a Hermes Vine. Y otra pregunta, Esteban. Muchas veces, y lo dijo ella además con ese lenguaje, me refiero a Lilita Carrió, ¿no? Cuando los periodistas buscaban atenuar las cosas que le decían y ella decía, no, lo han dicho, que soy una vaca, que soy una yegua, que soy una gorda. Pero ¿ha sido una articuladora importante o no en este momento? Bueno, yo le escuché ayer, parecía otra persona. ¿Tá? Es decir, bajó el tono, se puso a filosofar, se dio cuenta de que no puede ser el viejo discurso que tanto ayudó al kirchnerismo, a pesar de que haya denunciado de todo. Tú sabes cómo es el asunto. Vos banalizás las cosas y te pasás denunciando y no pasa de eso. Acostumbrás a la corrupción, si vos la denuncia la haces una cosa casi obsesiva. Ayer tuve un discurso mucho más conciliador en el sentido de buscar una humanización del discurso. Ella lo que dio es el salto que quebró el Frente Progresista pasándose en la alianza con Macri, partiendo de la base que ella nunca tuvo ni siquiera la más mínima declaración de izquierda. Es una mujer que se declara de derecha, de centro derecha. Los radicales que se declaran de centro izquierda también se sumaron. Y bueno, y vamos a tener un panorama en la Argentina nuevo. La pregunta más miserable que nos hacemos los uruguayos es esta. ¿Y nos va a ayudar a los uruguayos? Ahí está. Bueno,
a mí un poco me molesta, porque es como si el mundo y los alrededores y 44 millones de habitantes giraran en torno a si nos sirve a nosotros para exportar una tapa de Coca-Cola más. Pero no es inevitable de algún modo. Sí, pero me gusta, no sé, es parte del empobrecimiento de un país que siempre tuvo una visión en la prensa mucho más amplia, mucho más rica, mucho más generosa. Yo espero que esto cambie transparentando la sociedad argentina, que termine con la fractura blanco y negro de la sociedad argentina, que no avanzaba para ningún lado y que en algún momento se iba a quebrar esa situación. Ahora, yo creo que nosotros, si actuamos con inteligencia, incluso te digo que si ganaba o gana Scioli, las cosas iban a cambiar. ¿Por qué? Porque el capricho blanco y negro no se aplicaba solo para adentro de la Argentina, se aplicaba para afuera, se aplicó con nosotros, se aplicó en variadas circunstancias. Yo qué sé, la última, la inauguración de la planta desulfurizadora, donde nos vino a decir que había pagado la planta y no había puesto $1. Exacto. Pero todas esas cosas, digamos, van a cambiar. Y que hubieran cambiado o cambiarán si gana Scioli. Yo tengo la idea, un poco incluso de las conversaciones que he mantenido, de que hay una alta probabilidad de que gane Macri las elecciones. Eso en ese sentido... Los peronistas, en 3 semanas, el efecto morcilla los hace muy audaces. Ajá, sí. En ese sentido, una precisión nada más. ¿Podría significar el gobierno de Scioli el comienzo del fin de los populismos en América Latina? El gobierno de Macri. De Macri. Bueno, yo no creo tanto en los populismos. Es decir, yo creo que son fenómenos mucho más complejos. No creo que sea el inicio. Los procesos han sido tan diferentes. ¿Qué tiene que ver la Argentina como modelo con el proyecto Uruguay? Nada, absolutamente nada. Fuera de esos gestos diplomáticos o menos, no han tenido nada que ver. Como no tiene nada que ver Uruguay con Venezuela, como no tiene nada que ver Perú con Argentina. Son proyectos de centro-izquierda o de izquierda, pero muy diferentes. Yo creo que ninguna de las tensiones que se vivieron en la Argentina tienen que ver con otras realidades. Incluso el único punto de contacto que tiene con Brasil, cuyo proyecto y su modelo era diferente, es el tema de la corrupción. Y hay que asumirlo. Yo sí creo que una de las cosas que la izquierda se debe en cuanto a una discusión mucho más profunda, mucho más de identidad, porque estoy convencido que de donde no se salva la izquierda es de la corrupción. No se salva, absolutamente. Y no es un fenómeno solo jurídico, no se arregla con acusar a los enemigos, que lo van a utilizar siempre y está bien, es obvio que lo van a utilizar. Y hay que mirarse el alma, hay que mirarse el corazón, hay que mirarse cuánto nos puede devorar el poder, nuestra propia sentido de decencia. Y no es solo meter la mano en la lata, hay muchas otras cosas. El uso abusivo del poder es una forma de corrupción. En ese sentido, una de las preguntas, si te consta, y a mí me consta, la condición polémica de los 2 invitados de esta noche, mucha gente estaba esperando, que te ha escuchado además, estaba esperando tu opinión y está esperando tu opinión a propósito de varios temas. En primer lugar, el partido de gobierno nuestro hoy luce desordenado. A tu juicio, ¿cuánto tiene que ver esto con la falta de conducción del Frente Amplio? Mucho. Y un episodio concreto. No tenemos presidente, ¿no? Tenemos un triunvirato absolutamente casual, que emite una declaración sobre un tema extremadamente delicado, como es una investigadora que está en curso, donde el redactor del documento es el presidente de la investigadora, ¿no? El senador Otegi, y donde no se consulta a fuerzas fundamentales del Frente Amplio para emitir una declaración, que en el secretariado siempre se hace con un carácter de consulta y de acuerdo, ¿no? Es decir, de llegar a un acuerdo, mucho más en un tema de este tipo. Y eso demuestra, tenemos serios problemas de conducción, que eran previsibles cuando se tomó esa medida, cuando se terminó con la presidencia. La presidencia tenía un mecanismo articulador, tenía una carga de funcionamiento. Y este es un episodio. Nosotros no nos sentimos representados ni con la forma de la declaración,
donde no fueron consultados nuestros compañeros, no estaba ni la compañera de la 21-21, ni el compañero Michelini de la 99, es decir, y el MPP tampoco fue consultado porque no está entre esos 3 redactores. Hay un compañero socialista, Otegui de la 711 y una representante de la base que es del Partido Comunista. Y deciden redactar ante sí una declaración, después que, como bien dice Rubio, lo que se había discutido era una discusión sobre la preocupación de los entes autónomos. A ver, yo me siento uno de los más preocupados por el funcionamiento de las empresas del Estado como instrumento de desarrollo. Por eso no acepto que las empresas del Estado tengan gestiones malas o pésimas. Creo que tenemos que analizarlo muy en serio. Y segundo, el otro argumento es que en realidad las comisiones investigadoras que está en curso, ¿cómo vamos a sacar nosotros, antes de que termine una comisión investigadora, una especie de dictamen previo, supuestamente condicionándolo? Estamos violando normas institucionales básicas. Pero ¿qué pasa? Se dice que la comisión investigadora no tiene que opinar y laudar sobre el tema de la gestión. Pero el primero que puso en discusión la gestión fue el vicepresidente de Sendic, presidente de ANCAP, cuando en un reportaje dijo que la responsabilidad era del impuesto, el subsidio al transporte, o del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. ¿Eso qué tiene que ver con alguna cosa de carácter de fraude? No, tiene que ver con un concepto de gestión. Lo puso él en discusión. Entonces, y está bien que se discuta eso, pero ¿cómo no vamos, después de 11 años, ante la ciudadanía, a asumir responsabilidades y discutir temas que son claves para el país? No hay posibilidad de un desarrollo del país si nosotros no resolvemos sustancialmente la mejora de la gestión en las empresas públicas. En ese sentido, y dada tu respuesta con respecto a la conducción del Frente Amplio, porque Yarú Pardiñas justamente lo que señaló fue que en realidad este documento, etcétera, Mujica anunció su retirada del Senado para abril del 2016 para darle paso a las nuevas generaciones. Las elecciones del FAS son en mayo. Y a pesar de su negativa de Mujica pública y de expresar que quería un candidato independiente, nadie por ahora apostaría 2 pesos a que no se postule. ¿Vos qué crees? ¿Que él se presenta a candidato o no? Y en segundo lugar, ¿el Frente Liber Seregni apoya a alguien? El Frente Liber Seregni no tiene candidato. Sí cree que sería muy bueno que hubiera una figura independiente, sobre todo con los problemas que hay hoy en el Frente Amplio. Nosotros hemos mejorado sustancialmente las relaciones con el MPP. Es más, lo demuestra, no es una opinión que yo te estoy dando acá de ocasión, lo demuestra todo el tratamiento presupuestal. La coordinamos muy bien, trabajamos muy bien. Yo creo que aprendimos a conocernos mejor, etc. Así que por lo tanto yo no tengo ningún prejuicio. Tenemos diferencias muy importantes, pero muy importantes. Entre otras cosas, con algunos aspectos de cómo la gestión tiene un alto contenido ideológico. No es un problema de habilidad técnica, es un problema, si la izquierda no hubiera tenido en la economía del país su punto de fuerza, la izquierda hoy no gobernaría el Uruguay. Así, lo digo con toda claridad, estoy dispuesto a polemizarlo, etc. Mujica ha tenido con el tema de las candidaturas una tal trayectoria que es muy difícil basarse en lo que dice en un momento, porque está claro que ha cambiado muchas veces de opinión. Yo no estoy seguro, no me gusta apresurarme, sí me gusta definir lo que a nosotros nos parecería correcto, y es que nos tendríamos que poner de acuerdo para que el Frente Amplio no siga la ruta del choque. Y está por una ruta de choque. Cuando yo veo esa declaración, lo que te digo es que me preocupa por el tema, me preocupa por su contenido que no tiene nada que ver con lo que se discutió, me preocupa con muchas cosas. Pero ¿sabes lo que más me preocupa? Con instalar el método de que el Frente Amplio impone cosas a los demás, adentro del Frente Amplio. La unidad no se basó en eso. Eso es un estatuto. Pero los principios básicos del Frente Amplio, de una fuerza profundamente diferente, son otros. Entonces, cualquier cosa que ayude a darle, digamos, un mecanismo de mayor acuerdo, unidad y funcionamiento armónico del Frente Amplio y no de gente que decida imponer, bueno, yo creo que sería un gran avance. Mujica, he visto,
con gran respeto para mucha gente, con gran cariño en el exterior, con muchas cosas, es visto como parte de uno de los grupos, de los agrupamientos. A mí me gustaría más una persona independiente, no alguien del Frente Libre Sereño. Estoy seguro que no vamos a proponer un candidato del Frente Libre Sereño, porque lo hemos discutido. Buscamos un candidato que vuelva al Frente Amplio a sus orígenes. Y los hay, como todas las cosas. Hay que buscar bien, los hay. Es cierto que el gobierno nos ha comido muchos cuadros que han sido, digamos, necesarios para hacer avanzar diferentes frentes de acción. Pero bueno, hay que buscar lograr una representación más colectiva, más unitaria, más de todos. Me parece que eso sería fundamental. Esteban, finalmente, una o dos cosas. En primer lugar, en esta lucha, quiero volver un instante al tema de ANCAP. ¿Podemos hablar de lucha fratricida entre la 711 y el Frente Libre Sereño? No, ¿no? Es decir, vamos a tratarnos claros. Sí. Nosotros, sobre el tema de ANCAP, como sobre otras realidades, no estamos discutiendo porque tenemos diferencias con la 711. Eso es una agresión a la gente. La gente se daría cuenta que lo que estamos discutiendo es que la principal empresa del país, aunque lo diga la oposición con otros objetivos totalmente válidos, porque no es que cuando lo dice la oposición, que tiene una visión de las empresas públicas totalmente diferente a la nuestra, nosotros nos tenemos que ofender. No, forma parte del debate político democrático, de una de las cosas que nos diferencia con la Argentina, de una de las cosas que nos diferencia con muchos países del mundo. Acá se discuten los temas, ojalá se discutieran más profundamente en lugar de discutir pedazos de poder. Y en ese sentido, y porque en este momento, inmediatamente en el próximo bloque va a estar Germán Rama, que a mi juicio puso hace unos cuantos años la educación realmente en medio de la polémica, ¿no? En medio de la polémica, pero la puso en el centro justamente de la discusión y ha hecho observaciones muy fuertes y muy duras con respecto a la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es tu visión con respecto a estas horas en las cuales dos figuras como son Mir y Filgueira atraviesan su partida del gobierno? Se producen las declaraciones de la ministra de Educación y Cultura en cuanto a prescindibilidad, imprescindibilidad, juntos vinieron, juntos se van, y aparentemente la decisión del presidente de la República de ordenarle destituir a Mir una vez que ella había participado, creo, en un programa de televisión por las declaraciones de Mir. ¿Cuál es tu posición? Yo voy a resumirlo porque me interesa mucho escuchar a Rama. Sobre un tema de educación sobre el que tenemos acuerdos y desacuerdos importantes, pero me parece que es alguien que tiene mucho para aportar. Yo creo que la reforma, el cambio de ADN, como se le llama ahora, que es bastante complejo relativo a la educación, pero yo estoy de acuerdo para dar una síntesis, ha retrocedido. Y voy a tomar dos ejemplos de estas horas. ¿Quiénes salieron a festejar que haya renunciado Mir y Filgueira? Pero salieron a decirlo con todas las letras, a decir que se había derrotado la reforma privatizadora, etcétera, etcétera. Los dirigentes del sindicato de enseñanza secundaria, que son absolutamente el obstáculo, o entre los obstáculos más importantes que existen, ¿no? Aunque el obstáculo más importante somos nosotros, es el Estado uruguayo, es el gobierno uruguayo que esté dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con algo en que nos va la vida al país y donde yo reitero una afirmación de Mir, no hay nada más de izquierda que cambiar la educación y hacerlo democráticamente y de forma republicana y jugarse y arriesgarse. Bueno, esos que tienen el olfato, tienen el efecto morcilla, se dieron cuenta que perdió la reforma. Pero la otra cosa fueron las declaraciones del profesor Neto. Yo lo aprecio mucho, hizo una gran obra en la UTU, pero las declaraciones que hizo no son ni siquiera una transfusión, no son un cambio de ADN. Esa idea de que inaugurando tiempos completos en algunos lados, retocando territorialmente, eso no es el cambio de ADN. Por lo menos es el cambio de ADN que se presentó elaborado por un equipo de gente entre los cuales estaban estos dos compañeros junto a otro. Hay un tercer aspecto que a mí me resulta, cada tanto hay que preguntarse qué es uno, ¿no? Y si es de izquierda. Sí. A mí eso de que
no perdió nada el país cuando se fueron 2 personas que estaban comprometidas, que fueron traídas para algo importante. A mí me golpeó, a ver, en mi sensibilidad de izquierda. Entre otras cosas porque yo, por suerte, sobre el tema de cargo, no hay nadie que me pueda decir nada. No tengo ninguno ni voy a tener ninguno. Pero tengo todo el derecho a opinar que eso no se hace con la gente, que está mal, que no tiene que ver con un sentido de compañerismo, no tiene que ver ni siquiera con un sentido de lealtad entre pares políticos. Yo no creo que la izquierda sea el depósito de todas las virtudes. Eso es un error. Eso empobrece a la izquierda y empobrece a las sociedades. Pero vamos a decir las cosas como son. El poder nos come el alma, como decía Astori, si nosotros hacemos que las relaciones de poder se antepongan al compañerismo, al buen trato, a la relación. Y te digo, eso me golpeó mucho, muchísimo. Entre otras cosas, porque la ministra, que dijo cosas cuestionando algunos aspectos de las metas que nos proponemos, tiene todo el derecho. Y la ministra, jamás se me ocurría a mí plantearle que por esas opiniones sensatas tiene que salir. No se me ocurriría, absolutamente. Entonces, yo, ojalá esto que te estoy diciendo a vos sea desmentido por la realidad brutalmente. Y yo venga acá cuando tú me invites y diga, me equivoqué del todo. Sería una de las cosas más felices que me habrían pasado. Desgraciadamente no tengo esa visión. Yo creo que lo que planteó Mir se comprobó en esta crisis. Había una diferencia sustancial de enfoque con el Codicen, no con todo el Codicen, con el presidente del Codicen. Excelente persona, pero que tiene otra visión. Y esa visión es la que se aplicó hasta ahora y durante 10 años no dio resultado. ¿Por qué no dio resultado? Porque se cambiaron cosas, pero muchísimas. ¿Estábamos de una educación en crisis? Estábamos. Pero la proporción es que le pusimos de 450 millones a 2.500 millones de dólares de inversión de la sociedad uruguaya, porque esa inversión es de la sociedad uruguaya, y los resultados es que el 50% de los jóvenes uruguayos no tienen cobertura de educación secundaria. Y que en estos días el BPS va a anunciar que hay 25.000 familias que van a dejar de cobrar la asignación familiar por deserción de sus hijos de secundaria. Eso para mí es lo que hay que discutir. Gracias, Esteban. No, gracias a ti. Con Germán Rama en instantes aquí. Para mí recibir a Germán Rama, como decía recién Esteban, escucharle es fundamental. Es además el enorme gusto de recibir a un amigo de toda la vida. Así que, bueno, bienvenido a esta tu casa. Muchísimas gracias. A lo largo de los años siempre hemos tenido cooperaciones de ambos respecto a la preocupación por nuestra información, nuestra capacidad de observar, nuestra capacidad de pensar, y lo hemos hecho juntos con todo el tiempo. En ese sentido yo recuerdo que hace ya muchos años, todavía no estabas justamente en la dirección de la educación, hablando desde la CEPAL, tú dijiste que Uruguay era en América Latina el único, quizás el único país o de los pocos países donde un pobre no cruzaba la calle cuando avanzaba una persona o más rica o más poderosa. Me quedó aquella imagen de hace tantísimos años. Después atravesamos tus años justamente de ANEP, de Codicen, en fin. Entonces, la pregunta hoy, en medio de esta situación, es ¿en qué está la educación? ¿En qué está mejor? ¿En qué está peor? Bueno, uno tiene que ubicarse en relación a los países que tienen más alta posición y ver cómo están ellos y cómo estamos nosotros. Y el punto es muy claro. En todos los países europeos, las clases se desarrollan desde la edad de 5 años, pero en doble jornada, es decir, de 8 a 12, y después se come en la escuela, y después se sigue hasta las 5 de la tarde. Con lo cual, son 220, 230 días de clases, pero además tienen clases desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En consecuencia, lo que aprende un alumno en cualquiera de los países europeos, y más aún en aquel momento países como como Suiza, por ejemplo, es el logro total de una formación. Y hoy día los países europeos tienen casi todos entre
30, 40% que llegan a tercer año de educación superior, que tienen que ver ya con profesiones especiales de corta duración, pero de corta duración de años, pero de doble duración, porque se daban clases siempre mañana y de tarde. En ese sentido, la diferencia nuestra con países europeos es para nosotros una desgracia, porque en último término, la formación que tiene una persona en países europeos, bueno, nos caminan por arriba directamente, porque, vuelvo a insistir, ellos dan clases de las 8 a las 5 de la tarde, durante 220 días. Y en Uruguay, entre las huelgas y demás, que hay situaciones, tienen 160 días como máximo, si no están en 150. Y además, tiene una jornada que es de menos de 4 horas. Y usted tiene algunas cosas que son como escalofriantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con quienes entran a la educación media? ¿Y qué es lo que queda la gente de allí? ¿Qué quedan los muchachitos? Y es bastante terrible, ¿no? Porque ocurre que hay aquí directamente. En Uruguay, el porcentaje de repetición de educación secundaria pública de primero a cuarto grado según la región, del 2000 al 2010, este cuadro. Muy bien. ¿Quién va a Montevideo y va a primer año? Bueno, en el año 2010 llegó un gran avance, y es que repite 42.9. ¿En dónde? En primer año de liceo, de escuelas. 42.9. Viene deteriorándose cada vez más, porque en el 2000 eran 35%, y ahora no pude tener los últimos actos, pero viene creciendo. Y además hay una diferencia entre un primero de Montevideo que tiene 42% de repetición y un interior que es 20%, también hay diferencias enormes. Entonces, esto es un ejemplo de porcentaje de repetición en educación secundaria pública de primero a cuarto grado según región, y esto nos está indicando, ¿el qué nos está indicando? Que nosotros no estamos enseñando, ni estamos aprendiendo, y que esto es muy grave. Y que además se siguen haciendo metodologías increíbles. Por ejemplo, en primer año yo dirigí la educación hasta el comienzo del 2000, que decidí que me retiraba cumpliéndose ese año. Además, entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué es lo que vimos? Que no había ninguna fuerza para sostenerlo, porque yo había creado en el 99, 98, liceos que tenían 5 asignaturas el primer año. Eso significaba la lengua nacional, la lengua inglesa, las matemáticas, las ciencias y conocer el mundo actual. No tiene ese mayor sentido estudiar sobre los egipcios. Primero hay que conocer el mundo actual, porque el tiempo del cambio es tan vertiginoso que es necesario conocer el mundo variado en este mundo que tiene la friolera de casi 10.000 millones de personas, ¿no? Que con gravedad en eso. Y bueno, y nosotros estamos sacrificando así directamente a quienes llegan al de la escuela a los liceos a una matanza pura y simple. ¿Por qué? Porque se le ocurría que los profesores y demás tenían que llevarlos a escuchar 13 asignaturas. Voy a sacar deportes, 12 asignaturas. Entonces imagina un chiquillo de 12 años, una chiquilla de 12 años, que tenga 12 asignaturas en el correr de la semana. No entiende nada de nada, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque los sindicatos quieren que estén en determinadas posiciones. Nosotros, cuando estamos en la dirección de la educación, y teníamos un conjunto de personas trabajando con nosotros muy intenso, habíamos ya creado 25 liceos que estamos haciendo primero y segundo año para que tuvieran con 5 asignaturas, no más que eso, y que trabajaran con una jornada que no se le podía cambiar a todos porque no había edificios, pero sí teníamos la complementación de que salieran a la 1 de la tarde y tuvieran un almuerzo, alguna cosita y demás para sostenerse, y llegamos a eso. Bueno, vinieron y lo suprimieron todo. Así que, ¿qué le voy a decir? Ahora, recién justamente vinculado con esto, Germán, daba Esteban un dato con respecto al BPS.
de las 25.000 personas que van a dejar de percibir determinadas asignaciones porque no se cumple con la asistencia a los liceos. Y vos decís recién, ni se está aprendiendo ni se está enseñando. Decía Esteban lo que significa el triunfo o la celebración del sindicato de secundaria frente a la caída de Mir y de Filgueira, porque vamos a no poner paños, a la caída o al... Sí. Pues yo de eso no sé, de este último no lo sé bien, porque estaba atendiendo otras cosas. Evidentemente, no se tiene claro en este momento el gobierno actual qué política va a tener. Eso parece claro. Pero venimos ya, yo me acuerdo lo que fueron del 95 al 2000, que teníamos un conjunto con José Claudio Wilman, con Carmen Tornaría, con personas de magnífica capacidad, y teníamos un elenco que trabajábamos como poseídos, y hicimos un cambio sorprendente. Ahora, evidentemente, a la vez había desde ya unos intentos de intentar asaltar el centro donde estábamos nosotros trabajando y cosas por el estilo, que demostraba una idea completamente equivocada de lo que es la educación. Pero bueno. Ahora, ¿cómo se mejora y en cuánto tiempo? Porque por momentos se tiene la sensación, por momentos se tiene la sensación que se mejora. Sí, se tiene que poder mejorar. ¿Y en cuánto tiempo? ¿O no necesariamente? Bueno, vamos a entendernos. Sí. Yo estoy muy familiarizado con la educación francesa, sí, porque en último término yo estudié allí y después fui profesor allí y tuve a mi hijo mayor que hizo un doctorado en Francia y el segundo muchacho más joven que asistió desde infancia en educación francesa. Bueno, ¿cómo es la educación francesa? Primero, son 220 días de clases. Segundo, las clases comienzan a las 8 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Y entonces hay almuerzo que traen desde la alcaldía que se encarga y uno paga, según los ingresos paga. Si no tiene nada, le van a dar de comer igual, pero uno tiene que hacer una declaración jurada o pueden investigarlo después, está muy claro. Y los niños estaban dedicados a trabajar y a crecer. Y bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Que en todos los países europeos, por ejemplo Suiza, un país en el cual Valle de Ordóñez se sorprendió mucho cuando vio cómo era Suiza, y entonces después estaba muy interesado en copiar el sistema y crear los liceos departamentales. Para decirle un poco cómo a veces este país se creció de una manera increíble, es que en 1912 se nombraron 8 liceos y se completaron a 18 y después Montevideo separado. Y consiguieron armar la mejor educación de toda América, con los profesores que podían estar y formándolos y actuándolos. Y eso lo hacía un presidente de la República que había estado nada menos que en la primera guerra interna de 1904. Sí. Entonces, para decirle, mire, actualmente estamos en decadencia, ¿sabe? Vamos a situarlo en el conocimiento. Hay que ver cuáles son los puntajes nuestros. En estos momentos, en las pruebas PISA que se realizan, Uruguay está incluido. Pero en todos los países que intervienen son europeos, pero también vienen ahora los asiáticos, China y demás. Sí. Y después intervienen países del norte mediterráneo, es decir, algunos países que lo hacen como Uruguay también lo hacen. Muy bien. ¿Qué nos indica lo que pasó allí? Que nosotros nos quedamos con la posición novena empezando de abajo. La lista de países que intervienen era más de 60 países. Y Uruguay llegó, si eran 63, póngale usted, estaban en 54. La posición 54, de 1 a 63. ¿Eso qué indicó? Indicó que el Uruguay estaba totalmente perdido, que no tenía calificaciones. Eso se lo era con grandes especialistas trabajando. Y después miraron para el costado, para nada, era para preocuparse gravemente. Como un padre de familia viendo que sus hijos no aprenden, ¿qué es lo que debe hacer? No se hizo nada.
no se hizo nada. Y lo que está pasando hoy día, con las distintas huelgas permanentes y demás, que termina liquidando la educación secundaria o que termina matando a la educación primaria, y uno dice, bueno, aquí no tiene salida si se siguen estas políticas. Porque lo importante es que hay que formar a las personas para darle gran oportunidad y no matarlos. Ese es el asunto. Ahora, ¿y cómo se hace, Germán? Porque estamos hablando de los países europeos, estamos hablando de los países asiáticos, y por otra parte, hay quienes dicen, bueno, pero la educación presenta problemas en todo el mundo. ¿Cómo se hace en el Uruguay? Veo que, por tu rostro, que no estás de acuerdo. Veo que, ¿cuál es el camino? Imagínate nuevamente en el lugar que estuviste. ¿Cuál es el camino? Bueno, el punto es este. Yo estuve 5 años con la educación, ¿no? Dirigiendo la educación. Sí. En ese periodo hicimos una cantidad de transformaciones. Primero promovimos una ley para empezar a los 5 años y no a los 6 años. Después ahí unos parlamentarios juguetones o dedicados ni nos consultaron, pero nosotros veníamos proponiendo esto. Y teníamos ya muchos niños de 5 años en las escuelas, muchos miles. Y bueno, y después con ese se incorporó, no a los 6 años, a los 5 años. Y no 6 años, sino 7. Y además empezamos a trabajar claramente en las escuelas que estuvieran en escuelas de tiempo completo, que fue otros avances importantísimos. Eso ha sido seguido por quienes lo organizamos, es decir, me acuerdo claramente cuando el presidente Sanguinetti, yo le pedí tener una conversación tranquila entre los dos, porque le dije, mira, la educación no funciona así, no funciona con apenas unos días y además un ratito, esto no da. En consecuencia, tenemos que utilizar el modelo europeo o americano así. Y me dijo, bueno, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Y lo hacemos muy simple, vamos a utilizar un endeudamiento con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano, y vamos a salir acá adelante. Y hay que ir a las escuelas de pronto de barrios más pobres. Pero ocurre en las escuelas privadas, se hace doble jornada. Pero eso está bien. Y bueno, efectivamente, con los apoyos que dio Sanguinetti, que el préstamo que se tomó al Banco Interamericano de Desarrollo, que nosotros estaba Enrique Iglesias, que nos ayudó muchísimo, y el Banco Mundial, pudimos lanzar la creación de escuelas de una jornada completa y además no menos de 200 días, no menos de 200 días. Y con eso, ¿qué logramos? Que nuestras calificaciones y las pruebas eran mucho mejores. Porque es muy simple, porque eso no es una cosa de decir, baja el farol y se acabó. No, hay que trabajar, hay que leer, hay que aprender, hay que razonar, etcétera, etcétera. Y bueno, eso también se ha perdido. Pero vuelvo a insistirle que allí se había mejorado la calificación. Y después se desbarató. Hoy día, en la última vez, es de miedo, vuelvo a insistirle. La 9ª posición empezando de abajo, de la lista de 60 y tantos. Eso, escúcheme, yo he sido profesor toda mi vida y he sido un hombre que viene de abajo. Mis padres eran inmigrantes gallegos que llegaron y conozco lo que es la vida popular. Y ahora miro mi país y digo, pero ¿y esto qué era lo que estamos haciendo? Y ver las peleas o las cosas que se están haciendo negativamente sin dar solución. Entonces uno mira con mucha preocupación del futuro y les preocupa para las nuevas generaciones. Y ese es el grave problema, porque vuelvo a insistir, hoy día en América Latina, países como Chile, países como Brasil, Fernando Henrique Cardoso, un gran sociólogo del mundo, con el cual yo trabajé muchas veces, y cuando dirigían la CEPAL, la División de Desarrollo Social, todos los años en enero reuníamos a 10, 15 personas, decir, bueno, ¿cuál es la perspectiva de este año, dado lo que pasó en los crecimientos o decrecimientos en los años pasados? ¿Qué tenemos que saber qué hacer? Y siempre Fernando Henrique Cardoso nos acompañaba a Santiago de Chile para hacer esto. Y para inocular en los distintos gobiernos, para crear una condición y una confianza de lo que podemos hacer. Y yo le digo, bueno, nuestro país no avanza, realmente no avanza. Y cuando uno ve la continua huelga, y uno dice, ¿pero esto qué es?
La educación significa tiempo para formarse y no se sustituye, tiene que haber continuidad, tiene que haber trabajo para hacerlo, tiene que enseñarles cómo se aprende, no intermitentemente. Ahora, en ese sentido, justamente, en estos modelos de referencia que tú estás manejando, ¿verdad? Los planteos, como está planteado hoy, vamos a poner el ejemplo polémico, el ADN de la educación, como está planteada la educación, tu visión es absolutamente negativa. Mire, lo que yo digo es que en estos momentos, si usted se plantea qué pasa con los distintos países del mundo, sí. Uruguay, yo le puedo decir cosas buenas que están pasando ahora y cosas que son las buenas, vamos a hablar de las buenas, que es la cantidad de escuelas y aulas de tiempo completo construidas y refaccionadas entre 1995 y 2012. Lanzamos nosotros en esos 5 años, hasta el 2000, y promovimos del 95 al 2000 la friolera de escuelas que eran 30, 52, 62, 72, 80. 80 escuelas que le hicimos por primera vez para que estuvieran en las escuelas públicas. Lo mismo con las escuelas privadas. Es decir, se entra a las 8 de la mañana y se sale a las 5 de la tarde. Se come allí, hay que darle de comer. Y hay que ver si la familia tiene recursos, obviamente le pedimos que cumpla. En los tiempos de alimentación o dinero, hay que darle de comer. Eso es lo fundamental. Y teníamos maestros y profesores de esa manera. Y bueno, eso ha tenido medidas importantes, lento sin duda, pero bueno, en el 2012 se había llegado a 187 escuelas que estaban funcionando toda la jornada. Claro, las escuelas son 1.200 urbanas, no le digo las rurales, que ahí las tratamos de otra manera. Compramos autobuses en Brasil y pusimos una situación de las grandes carreteras para ir a las escuelas más grandes donde le dimos más salones, para hacer 7º, 8º y 9º. Darles 3 años en el mundo rural que no podían, en 6º año terminaban y no tenían chance. Y con eso, ¿qué ocurrió? Que incorporamos en estos momentos, se asisten, nos atacaron y demás, pero hay hoy día 3.500 muchachos que hacen primero liceo, segundo liceo y tercero liceo en escuelas rurales. Y entonces, por insistirle, hay 4.000 escolares que reciben esa educación. Ahora, Germán, con planteo de las cosas y con estos números que están manejando, Esteban además acaba de manejarlos recién también, ¿cuál es el futuro? El país, para cada uno de esos muchachos que va dejando secundaria. Bueno. Que va abandonando secundaria. Que está abandonando secundaria, ¿por qué? Bueno, porque yo le puedo decir que, por ejemplo, nosotros estaríamos estableciendo que no podía haber más de 5 asignaturas. Sí. No se podía pasar de una maestra a 13 asignaturas, incluyendo de gimnasio. 13. Nadie puede, escúcheme, los chicos no pueden pasarlo, no son mandrake ni nada por el estilo. Entonces, hay que formarlos bien y hay que tenerlos todo el tiempo para formarlos. Entonces, además de eso, le agregan que los gremialistas llevan a una huelga endémica. ¿Y por qué? Y los adolescentes no tienen clases. Entonces los desmoralizamos completamente. Los educadores están diciendo hay que aprender, es la clave de la vida, y después les dicen, no, ahora hay huelga, se acabó. Eso es la muerte. Hay una diferencia importante entre quienes van a colegios privados y quienes van a colegios públicos en el Uruguay, porque me interesa enormemente el tema de la igualdad y la desigualdad. Pero es muy simple, muy claro esto. La matrícula de las escuelas privadas en Montevideo, vamos a decirlo, porque en mi interior ya es un poco distinto, está en el orden del 20% de los que estamos matriculados en la educación primaria. Entonces, el otro 80% en todo el país lo tiene la educación pública y atiende en la educación pública 1.200 escuelas urbanas, sin contarle las rurales. Ahí sí cuento las que son rurales y tienen ahora hasta 3 años de educación media, secundaria.
Y parecía que me decían que estaba loco, que no se podía. Bueno, funciona muy bien. Claro, pusimos buses para llevarlos a todos a las escuelas piloto dentro de rural, porque hay que darle oportunidad, no hay otra cosa que eso. Además no era una cosa de privilegio, iban en un bus, no iban en un jet, ni nada por el estilo. Y bueno, y entonces evidentemente la educación privada tiene una serie de ventajas, que son algunas naturales, porque son de familias bien alimentadas, bien cuidados en salud, bien orientados porque son más o menos educados los padres u otros familiares, y van a escuelas que empiezan a las 8 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Eso es lo mismo que tienen los países europeos o Estados Unidos. Germán, con este modelo que tenemos hoy, ¿estamos acentuando la desigualdad entre unos y otros? No, pero escúcheme. En el año 1997 yo le pedí al doctor Sanguinetti que cuando estuviera lejos tranquilo, quería hablar con él. Entonces me dijo, yo este sábado no puedo, pero el sábado que viene después. Bueno, muy bien, fui allí. Y le expliqué, le llevé los datos del mundo y demás, y le digo, mira, de alguna manera tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que tener escuelas al igual que los países desarrollados. Punto a la línea. Porque además no se aprende, porque hay muchas cosas más a aprender, porque además llega la informática, llega el conocimiento científico, etc. Entonces, el doctor Sanguinetti me dijo, bueno, de acuerdo, pero movilizar primero a hablar con Enrique Iglesias, que era el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que tú lo conoces mucho, que trabajaste con él, y vamos a empezar a ver cómo lo logramos. Logramos, Enrique Iglesias nos dijo, sí, cómo no, adelante, yo mando una misión para allá. Y después trabajamos con el Banco Mundial. Con lo cual, conseguimos un crédito de $100 millones. Con lo cual, hacer 100 escuelas completas, completísimas, porque eran un comedor, una mesa de comida, una sala de gimnasia, una zona para que sean las aulas de un grupo y nada más. Sí. Y así sucesivamente. Ahora, mi pregunta es, porque me están señalando que terminó el tiempo del programa, como estamos hoy, ¿estamos acentuando la desigualdad entre los que van a escuelas de tiempo completo y los que van a las escuelas públicas como están hoy? Bueno, las escuelas que están... Prácticamente no tenemos tiempo. Es casi bueno, es muy simple. La cantidad de escuelas, hasta el 2012 que tengo aquí, hay 187 escuelas en todo el país, sí, con los cuales tienen doble jornada, de mañana y de tarde. Desgraciadamente, en total las escuelas son 1.200 las escuelas públicas. Hay que hacer un gran esfuerzo, en todas partes, porque hay que llegar. Escúcheme, ese es el gran desafío para el Uruguay, conseguir a tener nuevas generaciones muy bien formadas. Y además entender una cosa también que es importante para decir a los sindicalistas, no se puede vivir en la huelga con la educación, no se puede, ¿no? Hay que proteger a esos niños y adolescentes a que se formen, porque ese es el desafío de la vida futura, ni más ni menos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Germán, para mí ha sido, como siempre, un enorme gusto. Con mucho gusto. Con mucho gusto. El próximo miércoles, 22 horas, nos reencontramos.